Buenas tardes, estimados hermanos, estimada alma que escucha. El día de hoy me corresponde la predicación de su palabra, y esta la vamos a tener en el libro de los Salmos, capítulo 37, del versículo 35 al 40. Dice en el nombre del Señor: Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Amén. Podemos pensar en el tiempo antiguo. A lo mejor hubieron grandes reyes, grandes gobernadores, que nadie los recuerda porque a lo mejor fueron grandes personas, tuvieron grandes riquezas, tuvieron gran poder, pero es muy difícil que los recordemos. Algunos de nosotros podemos preguntarle, ¿se acuerda del quinto rey, por ejemplo, del quinto rey de España? ¿Tenemos noción de eso? A lo mejor puede decir alguien que no es muy importante para nosotros. Pero si nosotros buscamos, es como bastante difícil encontrar referencias, por poner un ejemplo. Pero ¿qué pasa mediante la escritura? Que lo que vemos que en la Sagrada Escritura están escritos los nombres de aquellos que hicieron las cosas bien ante Dios, de aquel que sigue el camino del recto, sigue el camino del justo, como dice la palabra del Señor. Ese es prosperado, y ese es el que están recordando, porque debemos recordar que siempre se van a acordar de aquel que estaba fiel. O como hemos visto en algunas predicaciones, se ha dicho a cada uno de los hermanos: ¿a quién van a recurrir cuando haya alguna dificultad? ¿A aquel cristiano que va a medias? ¿O a aquel cristiano que se ve que realmente va a las cosas de Dios? ¿A qué me refiero con las cosas de Dios? Que sigue todo lo que Dios quiere. Entonces, si nosotros vemos que aquí el salmista dice que ya hubo un tiempo donde fueron mucha grandeza de aquellas personas que crecieron como el laurel verde, se extendieron, pero él después buscó algo que haya quedado de ellos, pero ya no era nada. Y él tenía el ejemplo propio, porque en la época se levantaban reinos y caían otros reinos. O sea, había una familia que reinaba en un lugar y después se levantaba una familia contraria y deshacía todo lo posible de la herencia del anterior para él poder tomar el trono. Entonces a eso se refería el rey David, para entender de que nosotros funcionamos de la misma forma, porque nosotros, como hijos de Dios, como adoradores de Dios, como verdaderos adoradores de Dios, Él nos muestra que nosotros somos parte de esta familia real. Y para ello nosotros tenemos que tratar de permanecer en esta herencia y tratar de que esta herencia permanezca. Después dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Entonces aquí nosotros vemos que dice que considera al íntegro y mira al justo. Entonces prácticamente nos está diciendo que debemos mirar cada una de aquellas cosas, pero hay algo más escondido dentro de esos versículos, porque debemos recordar que nosotros tenemos dos elecciones a realizar: o seguir a Dios o no seguirlo. Por lo tanto, el seguir a Dios es el camino del íntegro, del justo, y el no seguir a Dios es, como dice la palabra, de los transgresores, de los impíos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que obviamente para nosotros poder mirar al íntegro, o sea, considerar al íntegro, poder mirar al justo, nosotros tenemos que estar entre ellos.
Porque si no estamos entre ellos, ¿cómo vamos a poder mirarlo? Bueno, ahora tenemos las redes sociales, pero dentro de lo que dice la palabra, habla de que nosotros debemos estar entre ellos. Debemos aprovechar nuestro tiempo. Y para poder estar entre ellos, estar contados entre ellos, nosotros tenemos que ser cercanos con Dios. A lo mejor, si nos damos cuenta, a lo mejor estos son unos versículos bastante cortos, bastante pequeños. Pero aquí la palabra del Señor nos habla de grandes maravillas, nos hace recordar continuamente que debemos estar cerca de Dios, que debemos estar entre el justo, entre el íntegro, debemos ser parte de ellos, debemos ser ellos. Y el último versículo dice: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. En este verso, Él habla sobre lo grandioso que es Dios, porque Dios lo estuvo ayudando durante toda su vida. Ya había comentado en el principio que a lo mejor tuvo una infancia que era difícil en cierto término, que tuvo una adolescencia, una juventud difícil, porque estuvo siendo perseguido antes de ser rey, y cuando era el rey también tuvo dificultades. Pero aquí nosotros vemos que Él dice que la salvación de los justos es Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Qué maravilloso. Prácticamente nos habla de que en el momento en que nosotros nos sintamos derrotados, o a lo mejor ya decimos que ya sentimos que ya no tenemos más fuerzas para lidiar con alguna situación o algo que nos aqueje, aquí la palabra del Señor nos dice que es todo lo contrario, porque tenemos una fortaleza, una firmeza en algo en que apoyarnos, porque fortaleza nos dice algo que está firme, que es inamovible, que no se mueve. Y para poder apoyarnos, nosotros tenemos que apoyarnos en algo firme. Y este no es un algo, sino que ese es el todopoderoso ser que es nuestro Dios. Y finalmente dice: Jehová los ayudará y los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperará. Entonces aquí da la conclusión de este salmo diciendo que Dios los ayudará y los salvará, los librará. Nos está diciendo a nosotros, esta es la promesa de que nos salvará y nos librará. Nos libertará de los impíos y todo, y cada uno de los problemas, de las dificultades, Él nos ayudará. Nos va a estar acompañando. A lo mejor no va a solucionar en el momento todo al tiro, porque va a recordar que el Señor también nos prueba, ve qué es lo que necesitamos. Nos da algunas dificultades para que nosotros vayamos avanzando, vayamos aprendiendo, vayamos creciendo. Pero finalmente dice: por cuanto en Él esperaré. Prácticamente nos está diciendo que todo esto va a ocurrir siempre cuando nosotros esperemos en Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos tener paciencia. Que vaya que es una virtud que nos cuesta a muchos cultivar, la paciencia. Pero el Señor es grande y misericordioso y que Él nos puede ayudar. Y cuando nosotros tenemos alguna dificultad, a Él podemos clamar. Entonces prácticamente la palabra en el día de hoy nos habla de que nosotros debemos permanecer en Cristo, debemos permanecer en Él, porque Él es un Dios todopoderoso, que todo lo pudo, de que Él es el único que nos puede ayudar, que aunque no tengamos las riquezas como el impío que se enaltecía, creció como el laurel verde, aunque no tengamos eso, debemos recordar que eso nada nos ayuda, porque nadie nos recordará, no seremos hallados. Y en este caso habla de que debemos estar con los íntegros y los justos, debemos ser parte de aquello. Y para ser parte de aquello debemos estar en comunión con Dios, que una de las cosas más importantes es estar pendiente de Él, esperar en Él, pedirle ayuda a Él, clamar a Él, porque Él es nuestra fortaleza y en Él debemos apoyar. Esta es la palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy, y que el Señor les bendiga. Vamos a elevar una pequeña oración en el nombre del Señor. Oh Dios Padre Celestial, bendito Cristo, gracias Dios te damos, Señor, porque en el día de hoy
tú nos permites entender tu gran amor, Señor Dios Padre, que tienes para con nosotros. Que aún en la angustia, a lo mejor en la adversidad, en nuestras preocupaciones, tú nos hablas por intermedio de tu palabra que debemos recordar que tenemos a alguien más grande que cada una de nuestras situaciones, más grande que cada uno de nuestros problemas, y que tú nos puedes ayudar y nos vas a acompañar. Aun cuando todo se coloque cuesta arriba, aunque las dificultades sean las más grandes que pueda haber, aunque ya no podamos más, tú nos enseñas que debemos permanecer en ti, que debemos tener paciencia, debemos creer a tu nombre, creer a tu palabra, Dios Padre Santo. En esta hora, Señor, estoy aquí ante tu presencia, pidiéndote, Señor, por cada uno de los que escuchan tu palabra, Dios Padre Santo. Usted sea fortaleciéndolo, Señor, sea bendiciéndolo, Dios Padre Santo. Sea ayudándole en cada una de las cosas y ayúdalos a conocerte, Dios Padre Santo. Porque ellos, cada uno, Señor, como también lo es de mi parte, cada uno de nosotros necesitamos de ti, Señor. Sin ti no podemos hacer nada por nuestra cuenta, Dios. Ayúdenos en esta hora, Señor, sea bendiciendo este trabajo, sea bendiciendo tu obra y sea ayudando a cada uno de los que tienen alguna dificultad, alguna enfermedad, usted sea con ellos y sea mostrándole tu gran poder y tu gran presencia, Dios. Y en esta hora, Señor, pido tu dulce bendición a esta hermosa palabra, Señor, que nos has dado, en su santo nombre, que es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Thank you.